Hoy estamos con Marlene Cortés, una mujer que siempre quiere más, siempre más aprendizaje, más experiencias, más aventura, retos. Estudió Relaciones Internacionales, Finanzas Inmobiliarias en el ITAM, diplomado de Ciudadanía antes de Ciudad en Medellín, Colombia, creación de negocios en la Libre de Negocios de Querétaro, algunos semestres de Psicología, esto no lo sabía, antes de ingresar a Relaciones Internacionales. Hoy estoy con esta mujerona y estoy feliz de tenerte aquí. No, yo también. De verdad, bienvenida. Como ya habíamos platicado, transformación del pensamiento se está convirtiendo en Encuéntrate. Entonces, estamos buscando seguir ayudando en el campo de la salud mental, pero también dando psicoinformación o entrevistas que puedan ayudar a que nuestra comunidad se reflejen un poquito con tu historia y puedan hacer este insight. Vamos a platicar un poquito de los inicios de la que es ahora Marlene. Sí. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Feliz, triste, turbia, rara? Un poquito, cuéntanos de eso. Ok, bueno, pues mi niñez fue una niñez en la cual yo mucho tiempo estuve enferma. Ok. Y enojada. ¿Enferma de qué? Constantemente me daban fiebres, iba para el hospital. Creo que desde chiquita parte de estar enojada me hacía estar enferma. Okay. Mi mamá así lo cuenta. Okay. Yo tengo una hermana mayor que me lleva 2 años y medio, y cuando yo nazco o cuando soy concebida, mis papás estaban separados. Mis papás me tuvieron muy jóvenes. Okay. Mi papá tenía 21 y mi mamá 19 años. ¿Con quién vivías de los dos? Con mi mamá. Bien. Entonces, cuando yo nazco, mis papás están separados y parece ser que por ahí de los 2 años se vuelven a unir. Entonces sí veía a mi papá y todo. Realmente no tengo así con exactitud toda esa parte, o sea, desde que nací a los 5 años, pero tengo recuerdos que era grosera yo con mi papá, estaba enojada, mi mamá trabajaba, entonces me cuidaban mis abuelos maternos y constantemente mi mamá tenía que salir de trabajar para ir a mi rescate, que fiebre, que gripa, que no sé qué. Hubo un evento que pasó en el cual creo que duré más con una convulsión o fiebre, no sé, y de los 2 años, o sea, como de los 2 años a los 3, no jugaba, o sea, estaba así sentada en un sillón, seguramente ahí algunas neuronas se me murieron, no sé qué pasó, que no tenía mucha interacción social y Okay. me daban gotitas, me dieron un tratamiento homeópata, así que de cada minuto y hora y se desvelaban para que pudiera ir mejorando porque la medicina tradicional no me funcionaba. ¿Con qué diagnóstico o no te decían nada? Simplemente te lo daban. Seguramente tenía un diagnóstico. Okay. Yo lo recuerdo como algo que tenía que ver con la garganta, las anginas, fiebres, bien. Así. Ajá. Bien. Y eso trascendió a esa convulsión, que después estuve como ida, sin jugar y demás. Y mientras que mi hermana era súper sociable, juguetona y demás, yo era muy retraída, muy callada, enojada, berrinchuda, así, mal. ¿Cuántos años tenía tu hermana cuando se separaron tus papis? Yo creo que tenía 2. 2 también. 2 años y medio. 2 años y medio. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que a los 5 años, ya que mis papás ya llevaban un rato juntos y demás otra vez, nos mudamos de Ciudad de México a Querétaro. Okay. Y mi mamá deja de trabajar. Entonces ahí pues ya para mí es mucha felicidad, porque ya tenía una mamá en casa, una mamá que nos llevaba a la escuela y demás, y ahí mi papá, se hace cuenta que mi papá tenía familia en Querétaro, llegamos a Querétaro, pero mi papá trabajó en Fronteras. Okay. Entonces estudia para ser policía, nos instala en Querétaro y entonces él va y viene, o nosotros vamos y venimos al norte. Yo estuve viviendo de los 6 a los 12 en Chihuahua, en San Luis, Río Colorado, Sonora, en Juárez. ¿Hay algún lugar de esos que hayas sentido como tu hogar? Sí, Chihuahua. Chihuahua, ¿por qué? Chihuahua. Yo creo que fue, ahí tenía 12 años y yo creo que fue porque tenía o sea, me daban permiso de ir con las amigas, me llevaban al cine, o sea, sentía mucha libertad. Mi casa estaba enfrente de un parque, entonces podía hacer amistad con los vecinos. O sea, creo que ahí ya tuve una vida más social y con mucha interacción. Ok. ¿A partir de qué edad más o menos se quitan estas enfermedades? Cuando llegas a Querétaro y tu mamá está. Ok, entonces era como un poquito tu cuerpo tal vez primero de somatizando. primaria. Primero de primaria. O sea, está tu mami y empieza tal vez el cuerpo como a dejar de somatizar, digamos, de
ya La tengo ausencia. la ausencia. Ajá, exacto. Ok. ¿Y quedó algo de esa niña actualmente en Marlene que notes que hace, por ejemplo? O sea, Actualmente, ¿cómo te llevas con tu mamá? sí, súper, soy muy cercana. Ok. Soy la consentida de mi mamá, aunque a mis hermanas no les parezca. Vamos a compartir Vamos a decirlo públicamente. Exacto. Sí, tenemos mucha cercanía. Ok. Y chistosamente, o sea, cada que me pasa algo, me caigo, siempre grito, ay mamá, tengo miedo, ay mamá. O sea, aunque no, yo no considero que tenga mamitis, la verdad. Porque no es que tenga que tomar decisiones y consultarlas con mi mamá. Justo, no, eres una mujer muy independiente. Sí, soy súper independiente, pero sí tengo una conexión muy fuerte con ella. Okay. ¿Y cuándo crees que hace esta pequeña transición? O sea, hoy veo, o como te percibo, es una mujer fuerte, independiente, que busca sus objetivos, que no necesita a alguien como que resuelva sus problemas, sino que ella sabe cómo resolverlos. Y me cuentas un poquito de esta niña, ¿no? Como con miedos, con enfermedades, con ausencia de mamá. ¿Cómo llega esta Marlene, mini Marlene, a encontrarse con esta mujer que es ahora? ¿Qué pasa en ese? ¿Tienes algunos episodios o algunos momentos que recuerdes como claves? Sí. Sí. Yo cuando llego aquí a Querétaro y dejo de enfermarme, sí me costaba mucho interactuar con personas. Okay. Me daba mucha pena hablar. Oye, llama la pizza, pide pizza. No, dile a la gente que esto. No, siempre era mi hermana. Me escondía mucho en mi hermana. Entonces, yo crecí con mucha inseguridad y mucha sobreprotección. La sobreprotección por parte de mi mamá no me ayudó nada. Bien. Tampoco ayudó que de los 5 a los 12 tuviera a mi papá intermitente en el trabajo y demás. Claro. Entonces, crecí con inseguridades, con sobreprotección, y me di cuenta por ahí de los 17 años que o sea, hice como un escáner hacia adentro y dije, tengo muchas áreas de oportunidad en mi persona que no me van a permitir avanzar. Okay. Esto porque, o sea, ¿por qué permití hacer esta reflexión? Porque justamente me gustaban mucho las ventas y tenía en ese entonces una pareja que era muy buena en ventas. Okay. Entonces yo veía cómo quería estar en ese lugar, pero tenía muchos miedos, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a hablar, miedo a todo. Hay una depuración neuronal muy importante a esa edad y se empiezan como a equilibrar las químicas, o sea, todo el químico neuronal, digamos, se empieza a equilibrar. Entonces es importante que en esta etapa hiciste ese insight. ¿Y qué lo detonó? O sea, ¿qué hizo que entraras como a darte cuenta de quiero esto de ventas, pero no lo tengo, pero ¿cómo lo logro? En ese tiempo yo recibía, pues, no sé cómo le dicen, la mesada o el dinero que te dan tus papás a la semana, mi domingo, pero estaba limitado. Okay. Entonces, yo quería tener más dinero. Y me acuerdo que esa novia generaba ventas de todo. O sea, ella estaba becada en la universidad y le ayudaba a su papá a vender carros. Vendía de todo lo que te puedas imaginar. Entonces siempre tenía un buen dinero, ¿no? Yo decía, no, y era más chica que yo además. Entonces decía, no, ¿cómo es posible, no? O sea, yo creo que también tenía una relación con el dinero diferente a la que tengo ahora. Okay. Y esa relación mala con el dinero yo creo que venía de no puedo, no soy capaz. ¿Viene de tus papás? ¿Tus papás tenían un poquito esto o no necesariamente? No necesariamente. No. Pero sí de muy chica, que creo que también eso determinó algo en mi vida para sentirme que no podía. Era la más chica, mi hermana era muy hábil para todo y yo, no, o sea, me pedían algo y no lo encontraba rápido. Era torpe. Entonces me decía mi papá en un tono burlón y como, no sé, o sea, mal hecho, como, ay, la inútil. Me decían inútil, imagínate. Ok, entonces eso, claro, fue... Claro, fue súper... Construyendo. Ajá, ¿no? O sea, yo tenía, o sea, lo que soy hoy, lo fui armando poco a poco, porque sí, no me sentía capaz de absolutamente nada, entonces voy creciendo, tengo ganas de hacer cosas, pero traigo toda una historia de enfermiza, inútil, insegura, no habla, no esto. Es chistoso porque nuestras historias se parecen un poco, también muy enfermiza, y de repente mi papá no decía Inu, pero decía como, no, así no se hace, te voy a enseñar cómo se hace. Entonces se va construyendo. ¿Y en ti qué fue, o sea, esa parte de los 17 años que logras como querer tener ese impulso? ¿De dónde nace?
O sea, ¿qué hace la diferencia de una Marlene que dice tengo miedo y mejor no lo hago, a una Marlene que dice quiero esto y sí lo hago y sí lo busco? De ver que sí se podía, Okay. Y de poder voltear a ver y decir qué me está haciendo falta a mí, qué no es lo que tengo. Okay. Bueno, tengo miedos, tengo inseguridades. ¿Y cómo se trabaja eso? Por eso me llamó mucho la atención en prepa estudiar psicología, Okay. que era una forma de ayudarme, ¿no? Entonces creo que fue esa parte. Otra cosa que también sabía, o sea, que para mí se me hizo muy revelador, yo a los 18 años fue cuando pude decir abiertamente a mi hermana, a amigas cercanas, que era gay, que me gustaban las mujeres. Entonces, imagínate, o sea, ponerle nombre hasta los 16, 17 años y todo hacia atrás, porque yo supe desde el kinder. Eso es importante, o sea, ¿cómo te das cuenta? Pues a mí me gustaban mis amigas. O sea 100% sabe. Te voy a dar una chica que justamente entrevisté. Mi esposo lo sabe, yo soy bisexual y tuve novia en Brasil y mi esposo lo supo, ¿no? Y me di cuenta hasta Brasil, teniendo 18 años, que podía gustarme una mujer, ¿no? Y después mi esposo me decía, pero entonces eres lesbiana. No soy lesbiana porque también me gustan los hombres. Y a él le costaba trabajo entender esa parte, ¿no? Nunca en mi niñez me di cuenta que me podían atraer las mujeres, o sea, y una amiga que justamente entrevisté me decía, no, o sea, yo no sabía que era amor lo que sentía, o sea, sentía un cariño, una emoción al estar con ellas, o sea, ¿cómo sabe un niño diferenciar entre ese amor o esa amistad? Nadie me decía algo, solamente me daba cuenta del entorno y actuaba de esa forma. Entonces siempre fue muy noviera para tapar eso, pero yo vivía enamorada de mis mejores amigas. Entonces era una depresión con la cual vivía, dormía mucho en toda secundaria, claro. O sea, no tenía con quién comunicarlo hasta esa edad, más o menos 17 años, que le dije a mi hermana súper buena onda, después amigas, fue como bien recibido. Entonces como que lidiaba con muchas cosas a la vez, pero sí tenía claro que quería buscar o sea, que quería romper con esos paradigmas, ¿no? Decir, ok, no se me están dando las cosas, quiero que se me den, ¿qué tengo que hacer? Y fue ahí que empecé a buscar mucho. Otra cosa que me ayudó fue entrar a un multinivel. Ok. O sea, para mí el multinivel era un multinivel de malteadas y me invitó un amigo de la universidad. Me regreso un poco antes de ese multinivel porque eso fue cuando tenía 21 años y ahí ya había cambiado de carrera. Ok. Antes, o sea, de los 19 a los 20 estuve estudiando psicología y ahí yo vendía perfumes, trabajaba con mi papá, me pagaba por aparte y así, ¿no? O sea, iba haciendo un ahorro para tener un coche, tuve un Chevy y luego fui mejorando. Pero eso fue mucho gracias a la influencia que tuve de mi primer novia, que fue 18 años, más o menos, y cómo veía, ¿no? O sea, cómo se movía en su entorno. Entonces yo decía, creo que eso, o sea, para mí fue un espejo de decir, se puede, ¿no? Quiero un poco más, quiero aprender. Lo importante de justamente tener este círculo que te permita obtener eso, ¿no? O sea, dicen que somos como el espejo de las 5 personas con las que más nos juntamos y la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, que fue crecer en una familia de no empresarios, empezar a juntarme con empresarios y decir, ok, quiero ser la mano derecha de los empresarios para entender cómo llevar una empresa, fue sí o sí lo que hizo también ese match. Claro. En ti lo hizo también, 100% fue eso. Sí, o sea, para mí fue un impulso o una inspiración y más que de emprendimiento, creo que era de confianza. Bien. De saber si yo también puedo, ¿no? Y esa persona me enseñaba mucho. Esa Marlene digamos, de autoestima un poquito baja, un poquito como no darse cuenta de quién es, ¿encontró esa autoestima en la autovaloración del trabajo? Actualmente, por ejemplo, disfrutas del trabajo, los placeres del deporte, ajá, sí. También del deporte. Del deporte y de la oratoria, sí. Oratoria también. ¿A qué edad hiciste oratoria? Yo creo que en la oratoria llevo 4 años, pero una vez que entré, como al año, concursé y fui campeona nacional de Toastmaster aquí en México. Okay. Me preparé o sea, eso sí también fue un parteaguas para mí en temas de confianza. Entonces, esa parte que mencionabas al inicio de que siempre quiere más, sí, siempre quiere una mejor versión de mí. Y
lo voy afirmando con habilidades, con trabajo, con deporte. O sea, me hace bien saber que puedo lograr, que puedo servir, que puedo mejorar. Bien. Cuando le dices a tu mamá esta parte de, oye mamá, ¿sabes que soy gay? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué aceptación hay o no hay? Ok, eso es importante. Mal, tache. Mi mamá yo me fui de mi casa 6 meses a los 18 años. Iba a entrar a la Universidad de Anáhuac a estudiar psicología. Mi papá se regresa del trabajar, yo no estaba acostumbrada a vivir con él, era muy autoritario, muy controlador con ella y pues por ende con nosotras. Se quedó como estancado en una etapa de nuestra vida que no me gustaba cómo eran las reglas. Yo desde muy chica chocaba con él y en caracteres éramos muy similares, entonces a mí no me gustaba que me condicionara la escuela. Y una noche llegué tarde, un poquito más de lo que a él no le pareció, y ese día le di las gracias, le dije, ¿sabes qué? Gracias por quererme pagar la universidad, no la quiero, y me voy, ¿no? Me agarré una muda, me fui. Y eso hizo que mi mamá, porque en mi casa, mi cuna fue católica, entonces mis papás, se rompe un poco su relación, porque mi mamá tampoco estaba de acuerdo en eso, pero al ser sumisa y demás, no lo comunicaba. Bien. Entonces, a mi mamá le invitan a la iglesia cristiana, y en sus inicios mi mamá pues malenfocó todo lo que aprendió en la iglesia, porque por lo menos la iglesia cristiana sí es amor, puedes no estar de acuerdo con los homosexuales, pero no por eso los rechazas. Claro. Y menos a tu hija, ¿no? Entonces mi mamá yo me salgo 6 meses, mi mamá entra puntual al mes de que me salí a la iglesia, eso la mantuvo porque dice que para ella fue terrible que me haya ido, y me empieza a convencer, regresa a la casa. Y yo termino regresando porque dije, no, sí, creo que sí necesito volver a mi casa para sí estudiar algo, y si no me estaba yendo muy bien afuera. Entonces, cuando mi mamá se entera, porque se entera, me cacha, se da cuenta, yo la invitaba a mi novia como mi amiga, pues mi mamá se dio súper cuenta, me confronta y me empieza a atacar con la religión. Me dice, no, es que te vas a ir al infierno, nunca vas a ser plena, no te va a ir bien, no vas a ser próspera. No, o sea, me acuerdo que me salió así como sarpullido en el cuerpo, y también me condenaba por eso, ¿no? Hasta que le dije, papá, llévame al dermatólogo, y me dijo la dermatóloga, es que está súper estresada, ¿no? Claro, se estresa. Entonces me agarré de valor porque yo creo que la estuve aguantando con todas sus groserías ni un mes, ¿no? O sea, como que me trataba de defenderme y todo. Hasta que ya una vez le dije, ¿sabes qué, mamá? O sea, está bien que no te parezca, está bien que vaya a ir al infierno, todo eso que dices. Le dije, pero ya, guárdate. Y lo quiero. Así, no me iré. Pero por favor, ya no me lo digas. Claro. Le dije, me estás afectando. Esto que tú dices que es por ser lesbiana, ese estrés de que me estás atacando, ¿no? Claro. Ya. Y claro, o sea, pon tú que se quedó así como callada porque se lo dije gritándole y llorando, ¿no? O sea, como un pedido de auxilio, ya, no me digas nada, ¿no? Y pasa como otro mes o 2 y de pronto ya llega a mi cuarto, me acuerdo, me despierta hincada, se pone a llorar y me pide perdón, de decir, no, discúlpame, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, pero te amo, te respeto, y empieza entonces a poder entender su religión y pues entenderme a mí desde otra perspectiva. Bien. Pero no, fue muy difícil. ¿Y eso cómo lo superas tú, esa parte de... o más bien, mermó esa parte de no aceptación con tu autoaceptación o no impactó? Yo creo que sí, pero no radicalmente. O sea, ahí ¿cuál era mi respuesta ante eso? Era muy descarada. Entonces es como, ¿no te parece? Pues hablaba muy verbalmente, o sea, no sé cómo decirlo, pero era muy clara con las cuestiones que me gustaban de una mujer y lo que yo veía. De poner límites. Cosas que la pusieran muy incómoda. Bien. Sí, ella intentaba atacarme, entonces mis respuestas eran muy tajantes. De pronto, si yo salía al centro y me veía una tía, mi mamá me decía, por favor, no te estés exhibiendo en público. Y yo, ¿por qué no? Si alguien en la familia me preguntaba, oye, ¿tu novia? No, tengo novia. Entonces, cosas que normalmente otras personas no hacen, ¿no? O sea, te haces chiquito y demás. A mí, ¿qué me ayudó? Ese tiempo que yo tuve entre la rebeldía y el empoderamiento de mi homosexualidad, yo creo que también fue gracias a que tuve muy buenos maestros en psicología, los primeros semestres, y una en específico, que yo creo que era lesbiana, era muy viejita, dijo, y lo tengo súper grabado, dijo, si alguien
te menosprecia, o sea, te rechaza por ser homosexual, ponte a verte a ti cómo tú te estás sintiendo de cómodo o no con eso que eres. Claro. Porque si tú mismo no te sientes cómodo, no te sientes feliz y pleno, entonces tienes muy merecido que alguien más te rechace. Como que es súper dura, pero también dije, claro, ¿no? O sea, ¿cómo alguien más te va a respetar, a darte el valor y todo, si tú no te lo estás dando? Lo estás comprando. No lo estás invitando a que se sienta de esa forma. Entonces, exacto, como que dije, no, o sea, claro que me incomoda, claro que de pronto no quiero decir en su momento soy gay, tengo novia, porque me vayas a hacer el feo, Pero después dije, bueno, pues ellos se la van a perder de mí. Y sabes que yo siempre he dicho que me encanta que lo incómodo acomoda, sí o sí. O sea, es el mejor activismo que puedes hacer. O sea, en mi caso, cuando fue lo del suicidio de mi familia también es, por favor, no digas lo del suicidio. No, la gente tiene que saber que hay gente que se suicida, que existe, que es muy común, que cada vez es más y se tiene que hablar de esto. Y es la primera forma de ponerlo en la mesa y empezar a acomodar las cosas. Entonces, a veces cuando, también en pareja, ¿no? Funciona. O sea, cuando algo está incomodando a las dos personas, es pum, se incomoda y de repente ya se acomodó, ¿no? Claro. Entonces, qué buena forma de generar este activismo. Y cuando hoy en día tu mamá acepta esta parte, ¿no tiene problema o le costó trabajo, sigue en su proceso de... Sí, le costó muchísimo trabajo. Hace algunos meses yo le dije a mi mamá, oye mamá, si me caso vas a ir a mi boda, y me dijo no. Y yo la llevo. Yo me encargo. Yo así, me dio risa, pero quería llorar, ¿sabes? O sea, estaba Cassandra ahí al lado. Y se lo pregunté, Cassandra dice, es que fue un mal momento para preguntarle. Y yo, no manches, o sea, ¿qué tiene que hubiera sido un mal momento, no? Pero mi mamá me dijo, no, porque pues yo tengo mi forma de pensar, no estoy de acuerdo y no voy a ser partícipe de algo que no estoy de acuerdo. Y yo, mamá, pero si Cass viene, la quieres, porque la quiere, convive. O sea, ella aprendió a dividir, ¿no? Es como, ok, Cassandra, te quiero, sí, yo sé que viven juntas, sí, pero sí nos pidió, por favor, no se besen aquí en la casa, no estén, o sea, yo sé que son novias, pero por favor, me incomoda. Y yo, bueno, entonces como que está en su proceso. Algunos dicen, no, seguro sí va, yo sí creo que no iría. Y yo más bien yo estoy trabajando con eso, ¿no? Decir, bueno, pues mi papá está muerto, mi mamá no va a ir, pues ya, ¿no? Quien me entregue será mi hermana. O sea, como que ya lo estoy viendo como, güey, hay cosas que no están en mi control y no tengo que ser infeliz por eso. Pero me encanta eso. O sea, o sea, la Marlene de ahora no es que luche con lo que no tiene. O sea, ve lo que tiene y qué hace con eso. ¿Sabes? Y eso te empodera muchísimo, porque ¿qué hacemos normalmente? Responsabilidad a todo nuestro contexto, ¿no? Ay, sí. Es que mi mamá esto, es que mi papá no está, es que y entonces le das toda la responsabilidad que tú tienes a tu contexto y no avanzas. En cambio, si lo traes para acá y dices, esto es lo que tengo, estos son mis errores, estas son las cosas y vamos a ver cómo juego con ello, te empoderas muchísimo. Y eso es lo que veo en ti. O sea, una mujer con sed de todo el tiempo de mostrarse a ella misma que sí puede. Ahora, cuéntame esta historia un poquito con tu papá. O sea, cuando me entrevistaste yo supe que había fallecido. Sí. ¿Cuándo, o sea, empiezan a vivir juntos, después te vas, después, o sea, qué pasa en este inter? Ok, ahí va. Con mi papá, lo que sucede es, regreso, me voy de la casa. Regreso a los 6 meses. En esos 6 meses mi papá no me habla nada. Regreso y la relación era peor que cuando me fui. Okay. O sea, como que él me estaba castigando y fue muy grosero, así de no tienes dinero, no tienes nada, tienes el techo, comida, no te va a pagar ninguna escuela. Así yo, ¿qué? O sea, ¿qué volví, no? Y por eso entré a la universidad. Más dura, eso volviste. Porque me dijo, vas a estudiar y te tienes que ganar el lugar de una pública. Claro. Eso me dio mucho carácter. Claro. Me dio afirmación porque éramos un montón de gente luchando por entrar al lugar y yo pude quedar, me preparé para el examen. Usé camiones porque a mí me llevaban y me traían, no tenía coche, por eso me puse a ahorrar rápido para tener un coche porque era bien despistada, me dormía en el camión, ay no, me pasaba de todo, pero sí puedo reconocer que eso me ayudó mucho. Totalmente. Mucho me ayudó, me hizo muy resiliente, muy humilde porque no era humilde. Y duro en la carrera, que pues te digo, hice algunos semestres, tal vez 6 meses de propedéutico, 1 año y medio de carrera, me doy cuenta que no era lo que estaba pues buscando, y a la par de eso mi papá seguía yendo y viniendo. Okay. Pero ya había construido una pequeña plaza comercial y en esa plaza había puesto un gimnasio. Entonces
cuando yo logro entrar a la UAC, como que mi papá se contenta conmigo. Te premia. Ajá, y me dice, ¿cómo ves que no quieres trabajar conmigo? No sé qué. Y yo así de, ay, bueno, pero me vas a pagar bien. ¿Me vas a dejar poner esto? Sí. Me entrega liderazgo. O sea, más que poner a su esposa de mano derecha, yo me convierto en su mano derecha. Y mi papá iba y venía. Entonces de ahí yo digo, no, quiero cambiar de carrera. Me cambio a Relaciones Internacionales. Ahí cambia la dinámica porque mi papá súper canijo me dice, bueno, pues ya subió tu sueldo porque ahora tu mensualidad, ahora tengo que pagar una mensualidad de la colegiatura. Y yo, pero no manches, eres mi papá. No, es parte de tu sueldo. Y yo, bueno, entonces me baja el dinero de lo que me pagaba la semana. Okay. Y eso, o sea, 5 años, mi papá muere, pero 5 años atrás estuvimos muy juntos. Okay. Porque yo le rendía cuentas, de pronto ya deja de trabajar allá, estaba en el gimnasio, pues era mi jefe. Después de que yo emprendiera, ha sido mi único jefe, ¿no? Y mi papá sí pudo decirme antes de que se muriera, y yo pude saber que él estaba orgulloso de mí, porque iba a la universidad. Me bañaba en el medio baño del gimnasio, súper incómoda, hacía jicarazos, ¿no? Porque decía, pues tú entras aquí a las 6 de la mañana. Entonces me tenía que llevar todo y de ahí te vas a la escuela. Y hacer la tarea con un buen de ruido y demás. Entonces, pues estudiaba, trabajaba ahí, hacía las prácticas y además estaba en el multinivel, y entonces yo me preparaba para mis discursos y vender y así. Entonces él veía todo eso. Claro. Y me acuerdo, yo creo que se inspiró porque se puso a estudiar. Él ya, justo cuando muere, ya había terminado la carrera de administración. Cuando él solo había estudiado como una ¿De qué fallece? técnica, Perdón, o sea, es un accidente. Ok. Un accidente carro. Es que, cambia completamente cuando es una enfermedad que vas como No, hombre, concientizando a un accidente que es hoy está, mañana no está. O sea, sí, ¿no? Sí. O sea, mis Entonces, papás ahí, en esos 5 años que yo estuve más cerca, mis papás ya estaban divorciados, gracias a Dios. Mi relación mejora cuando se divorcian. Ok. Y mi papá pues empieza también a leer de inteligencia emocional. O sea, como que veía mis libros y luego me presumía los suyos, ¿no? Mira, yo también ya estoy estudiando, mira, yo también esto. Mi papá era raro porque yo lo sentía con sus hijas, nos empoderaba, ¿no? Somos... las hacía fuertes, como luchonas. Sí. Pero de pronto, yo creo que era porque él tenía temas con su mamá, que era machista con mi mamá. Entonces nos empoderaba, pero a la par a veces sentíamos que mi papá quería ser nuestra propia competencia. Okay. O sea, era bien raro. Y no era como una parte de admirarlas a ustedes y por eso él quería como ganar para autovalorarse. Es que, por ejemplo, esos comentarios que te digo de los libros, pues claro, ¿no? Pero de pronto, o sea... Mi papá tenía su negocio de las membresías del gimnasio, ¿no? Y yo tenía el mío de vender dulces, cositas que la gente iba a consumir, proteínas y demás. Entonces, a la hora que él veía las cuentas, si a mí me iba mejor un día, se enojaba en verdad, o sea, me lo echaba en cara. Y yo sí veía, yo decía, ¿qué onda con mi papá, no? Buscaba como autovaloración en ese aspecto. Ajá, o sea, como que era raro. Claro que yo lo contextualizaba, pero no estaba cool, pues era mi papá. Y decía, ¿cómo mi papá va a ser mi propia competencia? Y me enojaba y me peleaba. Bueno. Entonces nos sirvió estar ahí peleándonos juntos, poder platicar un poco más. Mi papá, no sé si por llevarle la contra o porque si en verdad no le importaba, cuando él se entera que soy gay, su respuesta es, a mí me vale madre que seas lesbiana, o sea, a mí te me alineas con la escuela, con tus deberes, con no sé qué, así. Y yo, bueno, ok. Perfecto. Claro. O sea, no hablábamos mucho del tema, pero no era homofóbico. Ajá, y no era un problema para él. Y no tenía el tema con la religión. Está padrísimo. Y estuviste esos 5 años completos trabajando con él, digamos. Sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuándo pasa esa parte del accidente? O sea, ¿cómo te avisan? ¿Cómo reaccionas? Mi hermana tenía un food truck de bagels, se había asociado, era su emprendimiento, y nos pide apoyo a mí y a mi hermana menor para que fuéramos a atender el food truck en un festival que lo siguen haciendo que se llama Mariachela. Ok. Pon tú que fue un sábado, yo creo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo tenía 26. Ok. No era tan chiquita. Y mi hermanita tenía 16. Entonces mi papá le gustaba los fines de semana ir y él limpiar su gimnasio y así, ¿no? Entonces me acuerdo, mi papá muere un 17 de abril, mi cumpleaños había sido un 6 de abril. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. Yo le había dicho a mi papá que me iba después de esos 5 años en ese enero. Entonces mi papá fue muy grosero conmigo, como yo creo que no quería que me fuera y no lo canalizaba bien. Entonces yo me fui a un proyecto de emprendimiento social, regreso, es mi cumpleaños y mi papá no me felicita, no, o sea, creo que ni lo vi ese día.
Dije, no manches, o sea, yo estaba súper enojada, ¿no? Entonces, pasa mi cumpleaños, pasa el evento, que fue el 16, 10 días después, y mi papá me habla súper enojado de que dónde yo le había dejado un libro. Y yo, papá, yo ni lo agarré. No, que no sé qué. Bueno, mija, ya, cambia, raro, ¿no? ¿Dónde andan? Y yo, no, pues venimos aquí a apoyar a mi hermana al food truck, no sé qué, porque ella no puede venir. Y dijo, ¿y yo deberías de venir? Y dijo, bueno, sí, termino y llego. Y llegó mi papá como a las 5 de la tarde. Y le gustaba el vino, le gustaba mucho el vino tinto, pero pues ahí había cerveza artesanal, entonces estaba como degustando, mi papá estaba súper contento, estaba por irse a un proyecto a Durango de seguridad privada. Uh-huh. Entonces estaba ya casi por graduarse de su carrera. Mi papá tenía 47 años cuando muere, le gustaba mucho hacer deporte, sí, súper, ya tenía muchas ganas, o sea, ahí yo entendí que la muerte pues es parte de la vida, porque yo la relacionaba con la enfermedad, con la depresión, uh-huh, con los viejitos, no con gente que amamos la vida y que estamos bien, ¿no? Bueno, pues entonces ese día empezamos a platicar, yo le cuento cómo me va del proyecto, que está un poco desanimada, y me empieza a decir lo orgulloso que estaba de mí. O sea, como que bien padre esa plática que fue nuestra despedida. Fue una plática súper linda. Me acuerdo que yo creo que tuve yo ahí una mala experiencia, porque me dijo, tu esencia es ayudar, y no porque tengas esas malas experiencias pues vas a rompas esa esencia. Ajá, vas a romper, uh-huh, eso, ¿no? Y síguele, no sé qué. Después acaba el evento, yo tenía un cansancio, Ana, inexplicable, o sea, me ardían los pies, o sea, yo después analizo y digo, qué raro, ¿no? O sea, no, tampoco trabajé tanto ese día. Me ardían los pies, tenía muchísimo sueño. Mi papá estaba bien enfiestado y quería que nos fuéramos a bailar al Barra Habana. Amo Barra Habana. A mi papá le encantaba bailar, a mí me gusta mucho bailar. Me gusta el son cubano, la salsa y así. Entonces mi papá, ándale, vamos. Y le dije, no, papá, no, yo mañana tengo que trabajar y no quiero y no tengo sueño y no sé qué. Y mi papá, no, qué bueno, que no sé qué. Entonces nos lleva, dejamos el food truck, nos lleva en su camioneta a casa de mi mamá, cuando mis papás ya no vivían juntos. Se baja de la camioneta, traía la música a todo volumen y se me queda viendo profundamente y me dice, me vas a dejar ir como perro, me dice. Y yo ahí me quedé así y dije, papá, ya, vete a dormir. Y ahí como que lo vi con ojos tristes, ¿no? Pero yo estaba, obviamente si por aquí me hubiera pasado que se iba a morir esa día, me iba a bailar, pero bueno, obviamente pues no, por algo no fui y demás, ¿no? Mi hermana tampoco fue. Claro. Se va y a las 9 de la mañana del siguiente día mi mamá entra, oye, que encontraron la camioneta de tu papá. Y yo dije, ay, seguro se quedó dormido por ahí. Y dije, ok, mamá, cálmate, ¿no? Me vestí. Y me dijo, no, es que vamos, tu abuelo, mi mamá vive en Colinas del Cimatario y mis abuelos viven en Plazas del Sol, hacía 3 minutos, ¿no? Uh-huh. Llegamos, mi mamá y yo, a casa de mis abuelos y veo un carro de una funeraria. Pero ahí yo todavía no relacionaba nada, ¿eh? Claro. Entro, estaban mis 2 abuelos con cara de susto y 2 señores bien sospechosos y dicen que venían de la PFP. Y yo, pero su coche es de la funeraria, ¿no? Y yo, ok, ¿qué pasó? No, pues es que encontramos un muerto, una camioneta volcada, que no sé qué. Y yo, pero ¿por qué están aquí? No, pues porque necesitamos ver, se estaban haciendo mensos, no querían decir la verdad, ¿no? Y yo, no, si estás aquí es porque algo te trajo aquí. Y me enseña una tarjeta de presentación de mi papá. Me dice, es que encontramos esto. Y yo, si hubo un cuerpo, yo soy súper fría en esas situaciones, ¿no? Ya me he visto. Y yo, bueno, me imagino que encontraron el cuerpo, le tomaron fotos, enséñame las fotos. Era mi papá así boca abajo. Y dije, no, pues sí. Ya en ese momento, pues obviamente me sentí muy feo en el cuerpo. Le hablo a mi hermana y le digo, ven. Tú eres, o sea, está interesante esto porque tú no eres la mayor. No, y ahí fui la mayor. Pero eres la mayor como espiritual o esencialmente, ¿no? O sea, está muy interesante como tal vez le tocaba a tu mamá o le tocaba a tu hermana y eres tú la que está al frente empujando las cosas. O sea, ve la resiliencia, sí, y la fortaleza que tienes. O sea, es muchísima. Sí, yo creo que ahí yo crecí.
O sea, ahí me terminé de empoderar. La muerte te da vida. Ajá, o sea, para mí fue un parteaguas, Sí. eso. Mi hermana llega y me dice, por tu culpa, o sea, llega súper loca y me empieza a echar a mí la culpa. Uh-huh. Y le dije que no, o sea, le hablé fuerte, le dije, no me digas eso, no es mi culpa. Uh-huh. Y ya mi hermana, pobre, ¿no? O sea, entra en súper shock. Y pues vamos a reconocer el cuerpo. El accidente fue entre Celaya o Paseo, no sé qué, y Querétaro, ¿no? Nunca nos explicamos cómo fue, por qué venía de Guanajuato si yo lo dejé. O sea, fue bien raro su muerte, la verdad, fue muy rara. Pero, pues ya, nos cruzamos, vemos la camioneta deshecha, olía mucho a su perfume. Mi papá siempre olía súper rico, olía a su perfume. Y de ahí nos vamos a identificar el cuerpo. Y yo soy la que hace todo. Le doy una cachetada a mi hermana porque empieza a reírse como loca, a llorar, a decir, o sea, yo la vi que se estaba volviendo loca y tenía una bebé de 1 año. Entonces le doy una cachetada y le digo, a ver, cálmate, no te puedes volver loca. Tienes a María, ya enfócate. Y pues sí, se empieza a enfocar y yo empiezo a resolver, voy a la CEMEFO, hice todos los son horribles trámites. Esos papeles, o sea, horribles. Sí, ¿no? Todo eso yo lo hice. Qué bárbara. Qué bárbara. ¿Y cómo, o sea, cómo logras ese duelo? Porque ahí te va. Cuando muere uno de mis tíos, que es el más cercano o sea, la muerte yo creo que más dolorosa que tuve fue la del suicidio de mi tío. Y actualmente no entiendo por qué me pegó tan fuerte a mí, ¿no? Pero es el hermano de mi papá, vivía al lado de nosotros. Pero así reacciono también yo ante las situaciones fuertes. O sea, estaban trabajando, me avisan, tu tío se suicidó. Empiezo como a resolver cosas del trabajo para dejar cosas, ¿sabes? No pendientes. Y digo, ahorita vengo porque mi tío se murió. Y todos así de, ¿qué le pasa a esta vieja? O sea, tan fría. Llego a mi casa, a ver qué pasó, papá, ¿en qué te ayudo? Pero después de un tiempo, viene la factura. O sea, a mí haz de cuenta que en ese momento estoy al 100 resolviendo, pero me calculo más o menos como unos 6 meses, empieza como a doler cosas que no capto que es por eso. O sea, empecé, por ejemplo, te puedo explicar algunas cosas que me pasaban con Ángel, ¿no? Me empezó a enojar mucho que ofendieran a la gente. Es un ejemplo. O sea, por ejemplo, si alguien llega y te ofende, a mí eso me enerva porque para mí muchos de esos micro momentos con mi tío fueron los que ocasionaron su situación, ¿no? Su enfermedad. Okay. Entonces, ¿qué queda en ti después de eso? O sea, ¿pudiste trabajarlo? ¿Realmente se desbloqueó o simplemente esa fortaleza te sacó adelante ante ese duelo? Yo no recuerdo cuántos meses atrás sabía que mi papá se iba a morir. Wow. De pronto, o sea, me acuerdo que íbamos juntos en el coche y me llega ese pensamiento y hasta digo, ¡ay, qué mala hija soy! O sea, como si hubiera sido un deseo. Deseo esto. Ajá, claro. Pero no, o sea, me viene que se iba a morir. Entonces, creo que eso, o sea, para mí fue un aviso. Luego, la plática que tuve con él, la oportunidad, o sea, yo en automático empiezo a ver lo que sí tuve. A ver, agradezco. 5 años estuve con él, esta plática, todo eso, como que empecé a agradecerlo. Cerré círculo, o sea, ¿no? O sea, como ver. O sea, como que no me quedé. Tuvimos pláticas, sí le pedí perdón, le dije todas mis inconformidades, él me las dijo a mí. Entonces, en esa parte, como que no me quedé con algo en específico. Sí me costó mucho trabajo porque no lloré mucho en el funeral, me fui a dormir temprano, mi mamá estaba súper ofendida porque todas nosotras nos dormimos temprano y mi mamá quería que estuviéramos ahí porque lo velamos en la casa de mi mamá. Y fíjate, eran divorciados y mi mamá súper apegada de no, aquí que lo velen. Y nosotros nos fuimos a dormir porque para mí, pues, ya se murió la persona. La muerte, en vez de darte más dolor, te da más vida, o sea, no sé. No, y veo que hay gente que sí les da para abajo. Sí. Y solamente creo que hay esos 2 caminos. O lo agarras con resiliencia y honor y de empuje, o vas a estar todo el tiempo añorando lo que ya no existe. Totalmente. Y a esa parte quería llegar. Por ejemplo, ahorita ya vimos un poquito de Marlene chiquita. Marlene ahorita, la persona que conozco. Esa mujer con todo ese empuje que ya logró, que ya sabe que hay 2 caminos en la vida y no más, ¿cómo ves a esta Marlene de 10 años?
O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres encontrarte aquí? 10 años después. ¿Cómo crees que vas a encontrar a esa Marlene? Muy bien. Bueno, pues quiero seguir manteniendo el equilibrio entre lo que me hace crecer financieramente, lo que me hace crecer espiritualmente, lo que me hace crecer en familia, en amistades. Y no ha sido fácil poder llevar ese equilibrio, pero sí quiero mantenerlo y mejorarlo. Eficientar todas mis actividades para que ese tiempo se maximice y pueda ser cada vez más. En 10 años me veo como una mejor deportista, estar viajando, me gusta mucho el turismo deportivo, entonces que mucho sea por eso. Y en tema empresarial también visualizo el poder tener equipo, a trascender las naciones, a tener una organización sin fines de lucro, pero sí, pues todo es a través de la gente. Marlene, eres una mujer sumamente resiliente y sumamente fuerte y me encanta tener a mujeres cerca de mí así, la verdad. ¿Qué le dirías a la persona que te está escuchando, que ya escuchó toda esta historia, que es muy probable que no haya pasado ni la mitad de las cosas que tú has pasado, pero que no encuentre este motor de vida? O sea, ¿qué les podrías decir de todas estas experiencias que has pasado? ¿De dónde encuentras esa fuerza para realmente el empuje? Yo creo que la comunicación es algo que trasciende en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo que nos puede abrir puertas o nos puede condicionar y condenar. Para mí, la comunicación interior ha sido muy reveladora y ha sido un empuje para yo poderme decir palabras de aliento, poderme decir creencias que no son limitantes, podríamos decir creencias que te empoderan, que te hacen crecer y pronunciarlas, aunque todavía no sean verdad. Lo puedes llamar fe, lo puedes llamar decretos, pero lo entendí y creo que es algo que lo sigo haciendo y lo puede hacer cualquier persona. O sea, el decir, afírmate, aunque todavía no te sientas como la versión que quisieras ser. Totalmente. Y agradece, ¿no? Agradece eso que quieres ser y tener en tu vida, aunque todavía no esté. Claro, escucha cómo te hablas, ¿no? Es lo que... Escucha cómo te hablas. Escucha cómo te hablas. O sea, hay veces que justamente cuando... me acordaba mucho cuando te contaba de los pininos que hice al principio como empresaria, ¿no? Que yo contaba, es que ya estoy haciendo esto, ni siquiera lo estaba haciendo y de repente unos meses después ya lo estaba haciendo. No sé si sea vibración, no sé si es esto, pero es justamente el contarte esa historia. Hoy Marlene nos dice, ¿qué historia te estás contando? Cuéntate hoy, pregúntate hoy y encuéntrate en esa respuesta. Muchísimas gracias por ese espacio, gracias por tu historia y pues nos vemos en la próxima. Bye.